importante? Se lo preguntamos al doctor Daniel Sánchez, quien es anestesiólogo, intensivista y preside la Sociedad Venezolana de Anestesiología. Bienvenido, doctor Sánchez, un gusto conversar con usted. Bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cuáles son esos exámenes que son indispensables antes de someterse a algún procedimiento quirúrgico? Antes de someterse a un procedimiento quirúrgico, nosotros evaluamos varios puntos, varios exámenes. Primero, la hemoglobina, o sea, cómo están las moléculas transportadoras de sangre, de oxígeno a tus tejidos. ¿Okay? La hemoglobina, los glóbulos blancos para ver si tienes infección o no, cómo están tus defensas. Evaluamos lo que se llama el PT y PTT, que son las pruebas de coagulación. Si el paciente está anticoagulado, no se puede operar, evidentemente. Entonces, eso se llama PT y PTT, que se llaman las pruebas de coagulación. Evaluamos la parte de lo que llamamos la química sanguínea, o evaluamos el riñón, con una cosa que se llama la urea y la creatinina, porque con eso nos dice si el riñón está excretando bien. ¿Por qué? Porque si algún examen está alterado, nosotros lo que hacemos, y si es una operación electiva, para operaciones de emergencia, los exámenes mínimos, las emergencias no se suspenden, pues son emergencias, evidentemente. Lo que llamamos operaciones electivas, por ejemplo, si alguna persona totalmente sana, por ejemplo, una mujer que se vaya a hacer unas prótesis mamarias. O un reemplazo de cadera, que es necesario. También un reemplazo de cadera, que no es una emergencia, que puede esperar, y vamos a ver que, por ejemplo, esa persona tiene la creatinina elevada y la urea elevada, quiere decir que sus riñones tienen problemas de filtración. Entonces hay que corregir eso antes de operarlo, ¿ok? La glicemia, por ejemplo, si tienen un azúcar, pónganse un azúcar en 150 o 200 de glucemia. Eso significa que hay un problema que puede ser el paciente diabético y no se lo va detectando. Entonces hay que devolverlo al internista para que le haga una evaluación, le ponga tratamiento y después volver el paciente a quirófano para operarlo. ¿Y eso por qué? ¿Cuáles son los riesgos de abrir sin saber qué te vas a encontrar en esos ámbitos a los que acaba de hacer referencia? Sí, bueno, fíjate bien. Yo lo voy a comparar, aunque no es lo mejor, con un carro. Tú antes de emprender un viaje, tú revisas los neumáticos, revisas el aceite, revisas la gasolina, le haces un chequeo a tu carro porque te vas a viajar de aquí a Mérida y es una zona montañosa. Y tú sabes lo malo, que te quedes accidentada allá en el páramo, ¿verdad? O sea, sería terrible quedarte accidentada en el páramo. Más o menos sucede lo mismo con un ser humano. Nosotros en los exámenes preoperatorios, aparte de los exámenes de laboratorio, la placa de rayos X de tórax, la evaluación cardiovascular para saber cómo está ese corazón, nosotros tenemos que garantizar que el paciente vaya en las mejores condiciones en quirófano. Porque si el paciente presenta alguna arritmia que no fue detectada porque no se le hizo el examen preoperatorio adecuado, ¿okay? Uno se va a sentir muy mal y le va a ir peor al paciente porque no chequeamos esas cosas. Entonces, la idea del examen, los exámenes de la evaluación preoperatoria es precisamente comparándolo con el carro para no quedarnos sentados en el páramo. ¿Okay? Porque ya es suficiente estrés la operación. Recuerden que el cirujano lo va a abrir, lo va a coser, le va a reemplazar algo, le va a cortar algo, o sea, depende de la operación y es una agresión a su cuerpo. Claro, va a estar bajo anestesia, que es la función de nosotros, pero la idea del anestesiólogo es como el internista de quirófano, es quien se encarga del paciente cuando está bajo anestesia, el paciente es nuestro, tenemos que mantenerlo lo mejor posible. Entonces, la idea precisamente cuando está bajo anestesia el paciente es controlarle todos los signos vitales y que todas las cosas funcionen bien. Por ejemplo, si un paciente diabético está en ayunas, puede hacer una hipoglicemia dentro de quirófano y eso no se detecta por pacientes que están bajo anestesia. Que por cierto, ahora que habla de estar en ayunas, ¿por qué es importante estar en ayunas para algún procedimiento quirúrgico? Es importante por lo siguiente, fíjense. Cuando el paciente come, el estómago, o sea, demora más o menos en vaciarse 4 horas a sólidos, 2 horas a líquidos. Entonces, ¿por qué pedimos que esté en ayunas? Porque si el paciente ha comido, nosotros hacemos lo que se llama la inducción anestésica. En la inducción anestésica, antes de colocar el tubo orotraqueal, nosotros le colocamos oxígeno y lo vamos ventilando, o sea, con un aparatico le vamos expandiendo los pulmones. Muchas veces esa presión puede hacer que entre aire dentro del estómago y el paciente vomite. Y si vomita el paciente, ese contenido gástrico puede irse a los pulmones y el paciente puede hacer una neumonía por aspiración, incluso puede hasta morirse. Eso ya llamamos nosotros una anestesiopatía. O sea, si el paciente comió, se tiene que cancelar, a menos que sea una emergencia. Si es una emergencia, tomamos todas las medidas porque sabemos que un estómago lleno
no se ventila, todo, pero es una intubación de emergencia que es diferente a una intubación electiva, que es más suave, más tranquila. ¿Entiendes? Doctor Sánchez, ya, y nombrando tanto los exámenes preoperatorios, eso también puede ayudar a que el anestesiólogo sepa, no sé si la palabra es cantidad, pero cómo administrar esa anestesia dependiendo del paciente, o no tiene nada que ver, sino es con el procedimiento que van a efectuar. Sí, tiene que ver mucho con el procedimiento. Por ejemplo, si están alterados las pruebas de población, no le damos una anestesia que se llama las anestesias conductivas, que se llaman raquídeas y peridurales, porque como se colocan en la columna, puede sangrar allí y puede hacer un hematoma en la médula y pues el paciente puede tener un riesgo importante posteriormente. Si dependiendo del examen, nosotros podemos escoger la técnica anestésica que vamos a hacer. Y por supuesto, si el PT y PTT está muy elevado, el cirujano no va a operar porque el paciente va a sangrar todo el tiempo y va a ser difícil provocar la coagulación. Referente al el tipo de anestesia administrar y la cantidad de anestesia administrar, básicamente depende del peso del paciente. Nosotros calculamos según el peso, la edad, el tipo de anestesia y la cantidad que vamos a administrar. Y esto, adicional a los exámenes preparatorios, es vital la consulta con el anestesiólogo antes de la cirugía. No basta con llegar con esos exámenes en un sobrecito a su cirujano. No, es que es obligatorio. Nosotros en la Sociedad Venezolana de Anestesia, nuestras normas para el uso de anestesia, del procedimiento anestésico, la consulta preanestésica es obligatoria, incluso está aprobada por el ministerio. Debe el paciente, antes, si es electiva, nuevamente, someterse a un procedimiento, ir a la consulta preanestésica donde el anestesiólogo va a revisar los exámenes, va a revisar la evaluación preoperatoria, lo va a auscultar, le va a ver la apertura bucal, por si acaso lo tiene que intubar y todo eso, y hacer unas recomendaciones. Por ejemplo, si un paciente, el anestesiólogo lo ausculta y hay un ronco, el paciente es muy fumador, y aunque tenga una evaluación preoperatoria por internista, el anestesiólogo considera que debe verlo un neumonólogo, ahí escribe, mira, hasta que no vea un neumonólogo, yo considero que no debe operarse, porque el neumonólogo le va a hacer una espirometría, unos gases arteriales y va a decidir si ese pulmón está apto para someterse a anestesia. Entonces, esa es importante, la evaluación preoperatoria preanestésica, que es una consulta preanestésica, que la preconizamos los anestesiólogos. Doctor Sánchez, muchísimas gracias por haber venido al estudio. ¿Tiene alguna cuenta en Instagram o en Twitter para que la gente pueda hacerle preguntas adicionales? @SánchezDani24 en Twitter. @SánchezDani24. Sí. Muchísimas gracias a Daniel Sánchez, anestesiólogo y jefe del servicio de la terapia intensiva de la Clínica Santiago de León, profesor también universitario. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias, son muy amables. 10